Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Eventum el haberme invitado para desarrollar este tema, que ya hace casi 48 años que soy veterinario y lo he venido elaborando a través de toda mi vida como veterinario, ¿no? Que son todos los mitos que existen en la cría vacuna. Y cuando estaba hablando de mitos fui al Salvat, ¿no? Y te lo define como mito, como una invención o una fantasía, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida he tenido muchas oportunidades de escuchar estas frases que ya son sentencias, que te la dice así, o el administrador, el productor o el hombre de campo, y realmente no son tan así, ¿no? Por eso, en esta charla voy a intentar un decálogo que yo hice de mitos, que no es el único, el mejor, ni nada que se le parezca. Es lo que yo interpreté en estos tantos años de trabajo. Cada uno puede tener un decálogo diferente y cada uno lo puede derribar de maneras diferentes. O sea, yo acá no vengo a dar cátedra ni decir esto es así, palabra santa, nada que ver. Es simplemente lo que yo pienso, mis sugerencias, mis aportes para la cría, pero que a lo mejor el colega de al lado tiene otro decálogo de mitos y los derriba de otra manera. O sea que yo solamente vengo acá a compartir con todos ustedes esto que, si bien lo escribí hace 2 o 3 meses, en la cabeza lo tengo hace 48 años. Con respecto al trabajo completo, si alguno desearía tenerlo, ahí está mi mail abajo, chunivet@gmail, me piden, se lo mando por mail, o entran en mi página, chunivet.com, y ahí lo pueden tener. Entonces, vamos a ir ahora sí al primer mito. Clásica frase, faltan toros, que la escucho desde el año 73, cuando empecé a hacer tacto, que la gente, empezamos un tacto, salen algunas vacías, como es lógico, porque no vas a tener el 100% de preñez, y te dicen, ya sabía, faltaron toros, sobre todo a partir del año 85, cuando empezamos a reducir el porcentaje de toros en los rodeos, porque empezamos a incorporar la capacidad de servicio como un tema rutinario en la realización de toros. Entonces yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que en tantos años de trabajo, los problemas de preñez que hemos tenido o se deben, en primer lugar, a la falta de alimentación, que es clave, y en segundo lugar, al tema de venerias, que también se te pueden pasar, a pesar de tener los toros revisados, se te cruza un toro de un vecino y demás, y podés tener algún tipo de ese problema. Por lo tanto, controlada la alimentación y la sanidad, les puedo asegurar que por falta de toros nunca van a tener una baja tasa de preñez. Hemos hecho ensayos desde un extremo del 0.9%, cuando la normalidad y la mayoría de la gente habla del 3, 4, 5%, hemos comprobado que al 0,9% anda bien. Al 1, 1,5%, muy bien, pero para no ser tan audaz como algunos podrán pensar, yo siempre recomiendo a los que son clientes míos, a los que puedo asesorar y sugerir, porque en definitiva es eso lo que uno hace, ¿no? Yo no administro ningún campo, así que lo mío es solamente sugerencias, aportes y demás. Tener el 2% de toros activos en el rodeo y el 0.5% de toros de suplente. O sea, que un toro cada 40 vacas, ¿entienden? Como existencia. Si bien un toro cada 50 es lo que uso activamente en los rodeos, siempre es bueno tener un medio punto de diferencia. Siempre y cuando, es claro, cuando uno usa estos bajos porcentajes, que el veterinario asesor del establecimiento haga la prueba de capacidad de servicio, ¿no? Que es una parte más en el examen de fertilidad. Luego de un examen físico y sanitario, se realiza la prueba de capacidad de servicio para saber con un 90% de exactitud cuál va a ser el comportamiento de esos toros en el rodeo. La prueba se hace en un corral y es una mimetización de lo que sucede en la naturaleza cuando la vaca entra en celo. Eso en cuanto al primer mito. Y ya con esto yo les puedo asegurar que no van a faltar toros, porque el toro tiene una capacidad de preñar ilimitada, como lo vamos a ver. Otro mito que anda dando vuelta, que es muy común, que en establecimientos con potreros extensos, más toros. Hacen una regla de 3 simple: más grande el potrero, más porcentaje de toros. Y no es así, no es así. Yo cuando fui a Australia en el año 87, una de las primeras preguntas que le hice a Mike Blocky,
que fue el que nos invitó y nos aprendimos mucho con él, fue: Mike, en las peores condiciones de topografía y de extensión, ¿cuánto es lo máximo? Nunca más del 4%, me dijo. En las peores condiciones. Y hoy vemos que el 4% es lo más común en la cuenca del Salado, en potreros de 100, 250 hectáreas, por decir algo. A lo largo de la charla van a ir viendo cómo uno puede demostrar con ensayos a campos que lo que uno dice es así, ¿no? Entonces, lo que hay que tener primero grabado a fuego es el GSA, Grupo Sexualmente Activo. Son todas las vacas que están en celo y las que están por entrar, que entre ellas se estimulan, se acercan unas con otras, se montan. Esas montas homosexuales que el toro, por el sentido de la vista, lo detecta y lo estimulan, y permanece el 90-95% del tiempo que el toro está en el rodeo dentro de un grupo sexualmente activo. Y muchas veces en rodeos grandes hay varios grupos sexualmente activos, y las vacas dedicadas a la reproducción dejan su ternero aparte, y hay alguna vaca que se hace cargo, y uno es normal, en 15 o 20 de octubre, cuando a los pocos días de empezar el servicio, entras a un rodeo y ves 2 o 3 vacas con 20 terneros, y decís, ¿qué pasó acá? Y las madres están dedicadas en el grupo sexualmente activo a que el toro las corteje, las monte, las sirva, y lo mejor es que la preñe. Entonces, los toros de alta capacidad tienen la particularidad que sirven a las vacas en celo 2, 3 o más veces. Y esa mayor cantidad de servicios que el toro concreta sobre esa vaca, las chances de preñar cada vez aumentan mucho más. O sea que es muy importante tener en cuenta el tema de eso, que no es tanto la extensión del potrero. Y si quieren un ejemplo, como muestra Valen Botón, tenemos un ejemplo hecho en la provincia de Mendoza, en San Rafael, en Punta del Agua precisamente, a más o menos 150 kilómetros de San Rafael al oeste, con un promedio de lluvias anuales de 200 milímetros, en un potrero de 7.000 hectáreas. Escuchen bien, no es un error de lo que estoy diciendo. 7.000 hectáreas, se echaron 300 vacas con 9 toros al 3%, y la preñez fue del 90%. Lo normal, cuando yo di una charla en esa zona, que los productores, el que menos usaba era el 6, 8, 10, hasta 14%, había algunos gente que los usaba. Este establecimiento tiene de nombre Los Blancos, y lo alquilaba un amigo mío, ingeniero zootecnista, que se dio cuenta de lo importante que es esta prueba y quiso utilizar toros de alta capacidad de servicio. Por lo tanto, el mito de a mayor extensión del potrero más toros no va. Otro mito, que por ahí lo escucho, y que siempre el mito viene un poco porque el productor subestima al toro, piensa que el toro se va a cansar y demás, y no es así. Entonces creen que necesitan darle una manito al toro. ¿Y la mano cuál es? Encerrarle las vaquillonas a la noche durante el servicio, pensando que con eso el toro va a caminar menos, la va a tener más cerca, y creen que con eso lo van a ayudar. Y no, la naturaleza es sabia. Desde que existen los animales, las vacas, los toros, está todo estudiado, todo ya visto, no hay nada nuevo. Entonces el ser humano no tiene, digamos, qué hacer ayudándolo a la función del toro, que es preñar las vacas. Entonces, mucha gente que me consulta eso, no me consultan de vaca porque a nadie se le ocurriría encerrar vaca con ternero chiquito todos los días en el corral, sería una locura. Pero la vaquillona, como no tiene ternero al pie, creen que con eso las encierran y se las dan más servidas al toro. Y no tiene absolutamente nada que ver. El grupo sexualmente activo funciona siempre y cuando el rodeo esté bien alimentado y esté sano, sanitariamente controlado. ¿Por qué digo eso? Porque la reproducción en el bovino, si bien la hembra es poliéstrica anual, cada 21 más 3-4 días entra en celo hasta que se queda preñada, es clave la alimentación, porque la vaca, para entrar en celo, gasta energía, y esa energía que se la da la comida. Por eso, insisto, la reproducción en el vacuno es una función de lujo, y la vaca siempre va a criar a su ternero a expensas de la reproducción. Por lo tanto, una frase que la acompaña siempre, y la digo siempre, que va a clarificar mucho, es que la vaca primero es madre y después es amante. Primero cría a su ternero. Si tiene comida suficiente para transformarla en leche, criar a su ternero y le sobra, se da el lujo de entrar en celo para preñarse. O sea que lo de las vaquillonas no tiene ningún sentido.
Otro, ya que estamos con las vaquillonas, el cuarto mito, podría ser que lo escucho en preguntas, o sea que no son inventos míos. Todo esto sale de charlas, de algún curso que doy para veterinarios y demás, que piensan que a la vaquillona necesitan darle toro con experiencia, pensando que la vaquillona no tiene experiencia y si le echan un toro virgen de 2 años tampoco tiene, no andaría. Y esto no tiene absolutamente nada que ver y hasta incluso puede ser contraproducente, porque físicamente un toro adulto, que va a pesar 700 kilos, 650 o 750, sobre una vaquillona de 280, 300 kilos, si es de 15 meses, puede incluso perjudicarla en el acto por un tema mecánico y de peso, ¿no? Por lo tanto, como ejemplo, les doy un caso en un campo en Córdoba, que fui 15 años más o menos, siempre se entonaban 500 vaquillonas, en ese momento de 27 meses, porque hace como 30 años, y se compraban 10 toros de alta capacidad de servicio, Angus Colorado, se echaban con las 500 vaquillonas al 2%, los 10 toros con las 500, y todos los años que lo tuvimos en cuenta, así, evaluando bien la preñez y demás, de acuerdo a la lluvia, la comida y demás, la preñez oscilaba entre el 92 y 97%, dependiendo de si la recría había sido mejor, según cómo estaban en el servicio. Esos 10 toros al año siguiente pasaban al rodeo de vacas, se volvían a comprar otros 10 toros, siempre la reposición era más o menos de 10, 12 toros por año. Entonces eran compañeros de 2 años, se entonaban con las vaquillonas y así sucesivamente. Por lo tanto, el hecho de que necesitamos un toro con experiencia para entonar las vaquillonas no tiene ningún sentido. Eso no quita que alguno lo siga haciendo, bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Yo solamente acá trato de aportarle los años, la experiencia y los datos que uno tiene. El quinto mito, podríamos decir, que mucha gente no tiene en cuenta la edad de los toros, ¿no? Entonces llega el momento de la distribución de los toros, que sería un momento ideal para que uno pueda estar ahí aportando algo, sugiriendo, y a veces no es tan así. Llegan a la manga de la vaca, bueno, salen 100 vacas, ya 3, 4 toros, así al tuntún, ni anotan qué toro es, ni nada. Por eso es muy importante, y también pongo énfasis en los colegas, que la correcta identificación de los toros es clave para la vida de los toros, para el manejo del rodeo, saber, y la única manera de identificar un toro para de toda la vida con número a fuego. Pero para eso lo tenemos que pelar al toro con una peladora, marcar a fuego bien, y siempre tratando que el primer número sea la terminación del año de nacimiento. Hoy en día, en 2020, aparece el 601, sabemos que nació en el 2016, tiene 4 años. Y a todos los toritos nuevos que estamos revisando comienzan con el 8, que son nacidos en el 2018. De esa manera, uno tiene la correcta identificación de los toros y después es muy bueno anotar a cada rodeo qué toros les echan en servicio. Y lo mejor sería, que a veces no se da, que en el momento del tacto los rodeos pasen en la misma forma que fueron entorados. Pasa el rodeo del Potrero 5, bueno, son 200 vacas, ya sabemos cuáles son los 3, 4, 5, 6 toros. Cualquier cosa que pasa, uno sabe a qué toros tiene que recurrir primero. ¿Falló este rodeo? A ver los toros, entonces ahí nomás uno puede hacer un diagnóstico de algunos toros y darse cuenta de un problema que puede estar pasando desapercibido y que a veces pasa cuando te juntan las 1000 vacas por el tema de comida, de van a un rastrojo. Sé que es complicado que vuelvan a pasar en 5 o 6 rodeos, pero te juntan todos, a lo mejor tenés un 91, un 92% de preñez, te quedas muy tranquilo, muy contento, y a lo mejor, si lo haces por separado, como me ha pasado, el rodeo 97, 98, 90, aparece uno del 85%, que me ha pasado, esos 4 toros, hicimos un raspaje ahí nomás, en ese momento, el otro día, y apareció un toro bueno, y después empiezan, sí, que ya ves, se abrió la tranquila, el vecino y demás. Entonces uno tiene el problema localizado en tal rodeo. Entonces es importante respetar a los toros vírgenes en un solo rodeo, no mezclarlos con los adultos, porque hay un tema de dominancia, y a los toros muy adultos, eso que les queremos sacar un servicio más, lo tratamos de en otro rodeo aparte. Porque los toros muy jóvenes, o sea, los vírgenes, y los toros más veteranos, los de último servicio, generalmente son subordinados de los atletas sexuales, como decía Mike Blocky, que son los toros de 3, 4, 5 y 6 años que están en plena actividad.
Entonces, el concepto sería vírgenes separados de los otros toros, en un rodeo de vacas, y los adultos, que son los de último servicio, lo mejor que le podemos sacar a los 7, 8 años de edad, en otro rodeo. Vamos a pasar al sexto mito, que te dice que también, no, pero con tan poco toro se me van a venir muy abajo, se les va a acabar el semen. Siempre tienen ese temor, ¿no? Siempre con ejemplos uno, ¿no? El semen, y vemos un toro que tenga, por ejemplo, 35 centímetros de circunferencia escrotal, que es un toro bien estándar, ¿no? No me estoy hablando de un toro de más de 40, ese es otro error a veces que uno lo ve en los remates, ¿no? Que entra un trío, uno de 44, uno de 38, y se van de cabeza, al de 44 es lo único que le miran. Y a lo mejor el toro de 38 es en conformación, en estructura, es 10 veces mejor que el otro, pero por ser portador de unos testículos muy grandes, se van de cabeza a comprar ese. Y no es así. Un toro de 35, se sabe, por un experimento que se hizo, que sus testículos pesan 460 gramos. Sabemos que el 87% del peso testicular es parénquima testicular, tejido noble. O sea, el 87% de 460 son 400 gramos. Por otro lado, sabemos que cada gramo produce 15 millones de espermatozoides por día. O sea, que ese toro de 35 centímetros, 400 por 10 millones, son 6.000 millones de espermatozoides por día que el toro está produciendo. Entonces, la última parte del mito, que creen que se les va a acabar el semen, por ventura, después del dato este que les estoy tirando, piensan que va a ser así, nada que ver. El semen no se les va a acabar y el toro sigue preñando perfectamente, y sobre todo en un campo bien manejado, en un rodeo bien organizado, los primeros 45 días es donde más actividad hay, y ahí tendríamos que estar hablando a lo mejor de un 80% de preñez, ¿no? En esos 45 días. Y si tuvieras, por ejemplo, 2 toros, para hacer un ejemplo simple, con 100 vacas, al día 45 se preñaron 80. A partir del día 46, esos 2 toros con 100 vacas no están más al 2%, están al 10%, un toro cada 10 vacas, ¿se dan cuenta? O sea que a medida que pasan los días, el porcentaje de toros que uno echó el primer día va aumentando, simplemente porque quedan cada vez menos vacas vacías. Bueno, otro tema importante, ¿no? Que la gente se asusta mucho, obviamente, siempre en los extremos. Si en los primeros días de servicio uno echa el 2-3%, se tuvo un hematoma de pene, o le pegaron un topazo, o se lesionó un toro, es bueno, es posible, y lo bueno es reemplazarlo. Por eso siempre tenemos el 0,5%. Pero después de los 20-25 días, que ya andando mal, se perdió el 40-50%, ya ese 2% inicial pasa a ser el 4%, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido ir preocupándose, reemplazar los toros, y menos en el último mes, porque mucha gente piensa que hasta el último día tienen que estar esos 3 toros con 100 vacas o 2 toros con 100 vacas. Y no es así. La vaca en buen estado nutricional, insisto, que es clave, y sanitariamente controlado el rodeo, se va preñando a medida que transcurren los días, y por lo tanto el porcentaje de toros cada vez va aumentando, simplemente porque hay menos vacas vacías. O sea que, como conclusión de este mito, si se lesiona un toro dentro de los primeros 10, 15 días, sí puede ser reemplazado. A partir de los 20 días de servicio no tiene mucho sentido, ni tampoco preocuparse y estar cortando clavos, ¿qué va a pasar con el servicio? Sí, bueno, nada que ver. Vamos a pasar al octavo mito, a ver cómo vamos de tiempo, bastante bien. Eso es típico también, y me ha pasado. Salir a recorrer, fin de diciembre, después de las fiestas o por ahí, ya el servicio está cocinado y ya están por sacar los toros. Y hoy, obviamente, alguna vaca en celo se va. Entonces, enseguida, el dueño, che, Cacho, reforzame el potrero 5, reforzame el potrero 5. Y ya a lo mejor los toros que están ahí están al 15, 20 o 30%, y ahí es donde le meten otro toro que entra desconocido de ese rodeo, y obviamente el toro que normalmente tiene comportamiento es manso, sacando excepciones, hay 2 motivos que lo ponen un poco mal y lo hacen más, digamos, más peleador. La falta de comida y una vaca en celo. Ahí es donde compiten, pelean y demás. ¿Se imaginan los últimos días de servicio reforzando un poquito el potrero?
cómo se puede terminar ese rodeo. Ahí se lesionan los toros y después, se me quebró el mejor. Y bueno, ¿pero para qué? ¿Se dan cuenta? O sea, tranquilos. Los primeros 15 días sí, preocúpense si algún toro se muere, se quiebra, se lesiona. Pero después, los últimos 15 días, ¿qué vas a reforzar? Ya con los toros que están, ya son demasiados. Incluso podrías hasta sacar algún toro, por decir algo. Otro mito que también te dice, no, los toros hay que comprarlos con mucho tiempo antes del servicio, así llegan al campo, se aclimatan y demás. Y no es tan así, no es tan así. Ese ejemplo que les dije de San Rafael Mendoza, me acuerdo, pues me acompaña desde ese año en todas las charlas, ¿no? Porque muchas veces uno da una charla de usar poco toro y la gente, bueno, usted me está hablando en potrero con eléctrico de 50 hectáreas. No, nada que ver. Estoy hablando de este ejemplo extremo, lo hice una vez en mi vida, en 7.000 hectáreas, pero también en 2.500, 3.000 hectáreas he hecho muchísimos ensayos al 3, 3,5% en campo de la zona del Mayor Buratovich, y siempre que la vaca estaba en buen estado y llovían 800 milímetros en el año, como alguna vez se pasó, la preñez superaba el 95%. Y esos mismos toros, años de una seca extrema de 200 milímetros en el año, a lo mejor preñaban el 50%, porque la que en definitiva determinaba la preñez era la vaca que entraba en celo o no, dependiendo de la comida. Entonces, en ese ejemplo, insisto, de San Rafael, los toros se compraron acá en la provincia de Buenos Aires, en Benito Juárez, viajaron más de 1.000 kilómetros a San Rafael, los 9 toros, se bajaron del camión y no sé si pasaron 3 o 4 días, porque fue todo un ensayo hecho a último momento a raíz de un viaje mío a General Alvear, provincia de Mendoza, donde hice una charla para productores y una parte práctica, hicimos la prueba. Y ahí estaba de oyente este ingeniero zootecnista que se entusiasmó mucho y necesitaba comprar toros. Cuando yo le dije que al 3% no iba a tener problema y sus vecinos usaban el 8, 10, 12, dijo, bueno, soy Gardel acá. Entonces lo probó y gracias a Dios salió muy bien el ensayo y nos sirvió de mucho. Entonces esos toros llegaron 3, 4 días antes, entraron a ese potrero de 7.000 hectáreas y preñaron el 90%. O sea que siempre insisto que habrá gente que logísticamente le interesa, está bien, no esperar al 1 de octubre para salir a comprar todos, los compran antes con tiempo, bueno, si los llevan antes, no es que esté mal hacerlo, entiéndanme, pero tampoco sí o sí hay que hacerlo así. Te puede surgir un negocio muy poco de servicio y los toros no necesitan esa aclimatación como mucha gente piensa. Ya por último, mito, que creo que vamos bastante bien en tiempo, muchos piensan, claro, ya los toros, sobre todo me pasaba mucho y me pasa a veces en la capacidad de servicio, ¿no? Que piensan que es como caballo de ajedrez, digo yo, que comen salteado, a lo mejor un año lo hacen, al otro año no, y el toro siempre tiene la chance de ser rechazado todos los años, ¿no? Sobre todo después de 3 meses de estar en un servicio, puede haberse lesionado el pene o puede tener una adherencia. O sea que por eso la prueba es importante cuando uno va a usar muy poco toro, que los toros estén probados para que no tengan ninguna patología en su pene, ninguna desviación, torsión en espiral. Y lo mismo en la revisación. El tema de venerias, hoy están sanos, pero después los toros van al campo, pasa un año y a veces se abre una tranquera, no sabes tu vecino a veces si raspa o no los toros, o sea que es como un trabajo rutinario, como se vacuna una tos cada tanto, la revisación de los toros es una vez al año, y si podés hacer la prueba, que es el último paso del examen de fertilidad, la prueba de capacidad de servicio, también es importante hacerla. O sea que todos estos trabajos, digamos, rutinarios, conviene repetirlos todos los años. Y bueno, y para finalizar, me acuerdo de una anécdota que siempre la he leído, me la han contado, ¿no? Era la chica, ¿no es cierto?, la niña y el pescado, ¿no? Una niña veía que su madre le cortaba la cabeza y la cola al pescado y lo metía en la sartén. Y se sorprendió, dijo, mamá, ¿por qué? No sé, hija, mi madre siempre lo hizo, anda a preguntarle, entonces va y le pregunta a la abuela. Che, abuela, ¿por qué mamá le corta? Mirá, yo siempre lo hice así, dice. Siempre le corté la cabeza y la cola, porque yo veía a mamá que lo hacía y bueno,
Entonces tenía la suerte de tener su bisabuela viva, se lo pregunta a la bisabuela, y le dice, mira, yo no sé por qué lo hace tu mamá y tu abuela así. Yo lo empecé a hacer así, le cortaba la cabeza y la cola porque no entraba en la sartén que yo tenía, que era chica. Bueno, es un poco así, ¿no? Con muchos clientes he hablado de por qué usas el 4. Bueno, yo a los 19 años me dijo uno, empecé a trabajar con mi abuela acá y mi abuelo usaba el 4 y bueno, dale, y dale, y dale que va. Y es la tradición. Y yo escuché una vez una definición de tradición en una charla en Acrea que es muy buena, ¿no? Que dice que tradición no es lo que hacían nuestros abuelos, sino que tradición es lo que nuestros abuelos harían hoy en la actualidad. ¿eh? Bueno, así que yo desde ya les agradezco mucho la atención. Insisto, si me quieren, necesitan o les interesa el trabajo completo, me lo piden por mail. Si no, entran en mi página, chunivet.com.ar, y ahí están todos los trabajos y este de los mitos también. Así que yo por mi parte no tengo más nada que decirles y quedo atento para que después surja alguna pregunta y me la puedan hacer. Muchas gracias.